Bienvenidos a Iglesia Bautista de la Gracia. Estamos muy emocionados que quieres estudiar la Biblia con nosotros. Hoy tenemos un video de la lección de Génesis 7 y 8 sobre el diluvio, pero antes debemos orar. Padre Celestial, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Ayúdanos a entender este pasaje mejor. Ayúdanos a verte en este pasaje. Padre, por favor, dame paciencia, dame confianza a predicar tu palabra claramente. Y por favor, ayúdanos a obedecer. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Si tienes una Biblia, lee conmigo Génesis 7, donde la Biblia dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé, y Sem, Cam, y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y todo ave según su especie, y toda pareja de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2, de toda carne, en que había espíritu de vida. Los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 coros más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes, y murió todo carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y de todo el hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. En el Génesis 6, vemos el clímax de la historia del mundo antediluviano, cuando éste no tenía ninguna consideración hacia su Creador. Y sin la dirección de Dios, el mundo estaba lleno de violencia y perversión. Pero Dios siempre juzga el pecado. Por eso, en el Génesis 6, pronunció su juicio hacia el mundo. Es cuando vemos cómo Dios actúa para salvar la humanidad y la respuesta de la fe de Noé al creer en esto. Así, Dios le mandó edificar el arca, terminando el capítulo con la frase, y lo hizo así Noé.
Los habitantes del mundo en los tiempos de Noé eran perversos. En Mateo 24, Jesús dijo que el fin del mundo sería como el día de Noé, diciendo, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque, como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La ilustración de Jesús nos ayuda a entender que Dios juzgará el pecado, pero nos ha dado la salvación a través de Jesucristo. A medida que nos acercamos a Génesis 7 y 8, vemos el juicio de Dios. Antes, en capítulo 6, Dios les había advertido del juicio y lo había demostrado a través de la obra de Noé. Él es muy paciente, pero hay un límite también, un equilibrio entre la paciencia de Dios y su juicio. Si Él no juzgara el pecado, sería un mentiroso. Por eso, con su juicio, Dios demostró su gracia y su salvación, convirtiendo a Noé y el arca en ejemplos de los creyentes y de Jesucristo. De esta manera, en la historia del diluvio, podemos ver a Cristo y entender que todo empezó con Dios, la creación, el juicio y la salvación. Como Noé, ponemos nuestra fe en el Dios que nos salva. Primeramente, vemos que Dios invitó a Noé al arca. Después de la construcción del arca, de la conclusión del arca, Dios invitó a Noé a que entrara en ella, diciendo, entra. Lo que significa que Dios ya estaba en el arca. Si nos fijamos en la Biblia, tenemos dos arcas, el arca de Noé y el arca de Israel en Éxodo. Ambas representan la salvación y la presencia del Señor. Ambas son cajas, y la diferencia entre ellos se encontraba en su tamaño. Por eso, Dios estaba en el arca antes que estuviera Noé, estableciendo así la salvación para nosotros. ¿Por qué Noé? La Biblia dice que Noé era justo y que cuando Dios le examinó, estaba conforme. Tenemos la respuesta en Hebreos 11, versículo 7, donde la Biblia dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Desde el Génesis 5 podemos ver la fe de los padres de Noé y cómo éste continuó con la misma. Podemos verla activamente a través de la historia, porque cada vez que Dios le mandaba algo, Noé lo hacía. También entendemos que Dios le demostró gracia, porque él no merecía nada de la salvación de Dios. Y él se la ofreció y Noé creó. Por esa razón, Dios salvó a Noé y a su familia y a una pareja representante de cada especie. Todos entraron en el arca y Dios añadió un mayor número de animales limpios respecto de los que no eran. Es muy interesante porque la ley, en el Éxodo y Levítico, vemos la descripción de cuáles son animales limpios y cuáles no lo son. Pero antes de esto ya Noé lo sabía. Y aquellos limpios serían animales comunes para el cuidado y los holocaustos. Dios tardó 7 días más antes que llegaran el diluvio, dejando tiempo para arrepentirse. Pero el malvado mundo rechazó a Dios y a su gracia. En esto entendemos que el arca es un símbolo de Cristo. Pedro explicó que la historia de Noé demostró la gracia de Dios y que el arca salvó a Noé y a su familia, al igual que Jesús nos salvó. El arca los protegió en medio del diluvio y representaba la salvación. De la misma manera, estamos salvados en Cristo y el bautismo es un símbolo de esto. En la primera carta de Pedro, capítulo 3, Pedro dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca,
en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvados por agua. El bautismo que corresponde a esta hora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Pedro concluyó que la salida de Noé se asemejaba a cuanto el creyente se levanta del agua del bautismo. Invita a la salvación que es en Jesús, por lo que es a través de Él que estamos salvados del juicio de Dios. También vemos que Dios invitó a Noé al arca y después de esto Dios juzgó al mundo con el diluvio. La descripción del diluvio es muy dramática, ya que leemos que las fuentes del abismo fueron rotas y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Había tanta agua que cubrió todo el mundo, y el patriarca Job se refirió a esto cuando comentó: ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? La tormenta duró 40 días y todos los seres vivientes murieron. Recuerda que cada persona tuvo la misma oportunidad para la salvación y que Noé estuvo predicando 120 años y todos le rechazaron, rechazando realmente a Jehová. Aunque la descripción es increíble, deberíamos leerla literalmente y tener fe en este pasaje. Podemos creerlo o rechazarlo, aunque no deberíamos de dudar la palabra de Dios cuando no somos omniscientes. Por eso es mejor que creamos lo que Dios ha dicho y pongamos nuestra fe en Él. En el Génesis 7 se indica que todo el mundo murió, lo que quiere decir que cuando Dios juzga el pecado, lo hace completamente. Nadie puede escapar de este, y solo aquellos que ponen su fe en Jesucristo pueden evitarlo, porque ya Dios lo juzgó a través de su Hijo. Por eso, todos los que estaban en el arca fueron salvados. Y el diluvio representaba el juicio final de Dios contra el pecado. En este juicio, Dios juzgó a todo el mundo antediluviano, pero hay un día futuro en que Dios juzgará a todo el mundo de nuevo, no con agua, sino con fuego. Apocalipsis 20, 11 hasta 15 describe cómo es el trono de Dios al final de este juicio, diciendo: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al agua del fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al agua de fuego. Todo lo que estaba dentro del arca fue salvado, y todos los que estaban fuera murieron. De la misma manera, todos los que están en Cristo tienen su nombre en el libro de la vida, y serían salvos. Pero todos los que le rechazan serán castigados en el infierno para siempre. Por eso es muy importante que debemos entrar en la salvación de Cristo. Si tienes tu Biblia también, escucha cuando leo capítulo 8. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas a cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes,
sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10. En el 10, el primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que a cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió, y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaran sobre la tierra. Envió también de sí una paloma, para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él en el arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días, y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja del olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra, y esperó aún otros 7 días. Y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, en el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. En el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé, diciendo: Sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que estaban contigo, de toda carne, de aves, y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen, y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé, y sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales, y todo reptil, y todo ave, y todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio, de todo ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Entonces, entendemos que Dios invitó a Noé al arca, y después Dios juzgó al mundo con el diluvio, pero también Dios se acordó a Noé. Si nos fijamos, suceden cosas maravillas cuando Dios se acuerda de la gente. Se acordó de Abraham y salvó a Lot en Génesis 19. Se acordó de Raquel y le dio a su hijo José en Génesis 30. Se acordó de Israel y envió a Moisés en Éxodo 2. Se acordó a Ana y le dio a su hijo Samuel en 1 de Samuel 1. Cuando Dios se acordó a sus hijos, les apoya, les salva. Y también nos recuerda que ha enviado a su Hijo Jesucristo. Dios se acordó de Noé y de todos los que estaban en el arca, y envió un viento para disminuir el agua. Recuerda que en el Génesis 1, versículo 2, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Aquí la palabra para viento y espíritu es la misma. Así que la descripción del mundo después del diluvio es como el principio, al igual que lo será de la nueva tierra futura. En este contexto, Noé demostró su fe y paciencia cuando envió un cuervo al principio y después una paloma, y cuando no salió del arca hasta que el Señor le mandó. Cuando Dios le mandó, le estaba bendiciendo al igual que hizo con el mandamiento para Adán y Eva. Así que el propósito original de Dios para el mundo no cambió. Finalmente, Dios disfrutó la adoración de Noé. Noé salió del arca a un mundo nuevo. Todo estaba diferente. Imagino que el mundo como si estuviera sucio y vacío, donde no hay nada. Pero Noé no estaba preocupado con esto.
sino que edificó un altar para Jehová. Su primera preocupación fue la adoración de Dios y el darle gracias al Señor por su salvación. Recuerda que Dios había añadido más animales limpios, por lo que Noé ofreció de estos a Jehová. Que nosotros no ofrezcamos holocaustos hoy en día es porque Jesús es nuestro sacrificio. Y por eso hoy ofrecemos nuestras vidas a Dios, como se explica en Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios estaba conforme con el sacrificio de Noé. No porque a él le gustara la muerte de un animal, sino porque este significaba la fe de Noé, en que alguien tiene que morir por el pecado y su obediencia a la dirección que Dios le dio a Adán después de la caída. Es entonces cuando Dios declaró que no destruiría el mundo con un diluvio otra vez. Aunque, actualmente, si hay inundaciones locales que son terribles, no veremos un diluvio de nuevo, puesto que el próximo juicio de Dios en el mundo será la tribulación que describe en el libro de Apocalipsis. Al igual que Noé, Dios mostró su gracia con el sacrificio de su Hijo en la cruz, donde Jesús ofreció su propia sangre para nuestra salvación. Por eso Dios muestra su gracia con nosotros, porque estamos salvados en su Hijo, y tenemos la promesa divina de que evitaremos el juicio final, porque estamos en Cristo, como Noé estaban en el arca. Cuando examinamos la historia de Noé y el diluvio, vemos a Cristo en todas partes. Por ejemplo, Noé es como él cuando obedeció a su padre en todo. Otro ejemplo es el arca también, que nos salva del juicio de Dios. O incluso cuando vemos el sacrificio que hizo Noé, es como el de Jesús, que murió por el pecado. Dios juzgó al mundo antediluviano por su pecado y lo juzgará de nuevo con fuego por el pecado. Pero nosotros estamos salvados en Cristo. En el día de Noé, los malvados rechazaron esta oportunidad de salvación, y por eso, cuando el diluvio empezó, ya no había remedio. Todos experimentaron el juicio salvo Noé y los que estaban en el arca. Por eso, hoy tenemos que creer en Jesucristo para recibir la salvación. Si Dios juzgó al mundo antediluviano así, imagina cómo lo hará en el futuro. Debes poner tu fe en Él hoy. O, si eres creyente, adora a tu Salvador. Vive para Él hoy y para proclamar al mundo su salvación. Mira, si tienes preguntas sobre este tema, la salvación que describe la Biblia, el arrepentimiento o cualquier otra cosa de la Biblia, llámame o mándamelas. Quiero ayudarte de cualquier manera. Y ahora así terminado. La próxima semana continuamos en el capítulo 9 sobre el pecado de Noé. Si quieres venir a nuestro estudio, o si tienes preguntas sobre este tema, o peticiones de oración, o cualquier otra cosa, mándamelas. Oramos otra vez. Padre Celestial, gracias por este pasaje. Gracias porque podemos ver tu salvación a través del arca, a través del sacrificio de Noé. Podemos ver tu juicio también con el diluvio. Y entendemos que tú juzgas el pecado siempre. Padre, gracias porque tú has juzgado nuestro pecado en su Hijo Jesucristo. Y por eso tenemos salvación en ti. Por favor, ayúdanos a proclamar este mensaje al mundo. Y ayúdanos a
predicar esto a través de nuestras vidas, nuestras palabras y todo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios te bendiga.